Para la ficha número 33 no vamos a hablar de especies en concreto. Bueno, sí, ahora después. Pero vamos a englobar una familia que se ha utilizado tradicionalmente en jardinería, pero que contiene posiblemente las especies exóticas invasoras más perjudiciales que hay actualmente en España. Se trata de la familia Gramineae, las gramíneas. También se llama Poaceae y se ha utilizado de forma bastante habitual en jardinería, porque es una planta con unos requerimientos hídricos medios altos, pero aguanta bastante bien el calor. Por lo tanto, se ha usado de forma tradicional. Además, hay determinadas especies que son bastante, la inflorescencia que producen son bastante vistosas y han estado bastante de moda desde hace unos años. Hace más años, ya se han pasado un poco de moda, pero se utilizaron mucho en jardinería. Vamos a ver 4 en concreto, 3 de ellas consideradas exóticas e invasoras y una de ellas considerada autóctona. La que se considera autóctona es el Phragmites australis, el carrizo. Esta especie no se utiliza mucho en jardinería porque es una especie bastante, pues que no es especialmente bonita para utilizarla en jardinería. Se considera autóctona y suele aparecer de forma natural en aquellas zonas donde hay cursos de agua, en acequias, en ríos y en ramblas también suele aparecer. Entonces, aunque no es una especie de jardinería, es interesante conocerla para aquellos de vosotros que lleguéis algún día a trabajar a lo mejor en recuperación de paisajes o en recuperación de riberas de río, pues que sepáis que el carrizo se puede utilizar y es una especie que es autóctona de España y no tiene más problemas. La que no es autóctona y que hace bastante daño es la caña común, la caña que se ha utilizado en la huerta durante muchísimo tiempo, conocida como Arundo donax. Esta caña se ha utilizado mucho en la huerta, pues se secaban y se utilizaban para los tejados, se utilizaba incluso para las paredes, para hacer cañizo, para entutorar los tomates. Ha tenido mucho uso. Esos usos ya han dejado de ser importantes y por tanto ya apenas se retiran, pero crece de una manera extremadamente vigorosa. Crece a partir de rizomas, que son tallos modificados que se encuentran en el suelo en posición horizontal, que tienen yemas de tallo y aparecen las cañas. Estas cañas crecen además a una velocidad pasmosa. El problema es que el rizoma está situado entre 40 y 50 centímetros por debajo de la superficie del suelo, lo que hace prácticamente imposible el arrancarlo. Para luchar contra ellas, pues se hace de todo. Se labran, se tratan con fitosanitarios, con herbicidas de contacto, incluso se colocan losas de hormigón encima para que no vuelvan a crecer. Es muy complicado retirarlas y determinados ayuntamientos se han gastado muchísimo dinero a la hora de recobrar las riberas de los ríos a lo que eran tradicionalmente, a chopos, álamos, lo que es un río, lo que es un bosque de ribera. Estas cañas son tan perjudiciales porque consumen, aparte de sombrear todo el río y matar la biodiversidad, también consumen 10 veces más agua que un bosque de ribera. Con la escasez de agua que hay en la región de Murcia, no deberíamos de permitirnos que existiera esta especie. Aquí tenéis una imagen de cómo se encuentran muchos de los cauces en la región de Murcia. Esta es una foto de Río Segura, pues a su paso podríamos decir por cualquier zona, porque prácticamente casi toda está así. Pasar el malecón que lo arreglaron en la zona de Murcia, desde el malecón hasta la contraparada y pasar ya la contraparada hacia Molina, está prácticamente así. Aquí vemos como en la esquina derecha sobrevive un Populus alba, un chopo, pero fijaros la gran invasión. Aún así, el Real Decreto que se encarga de las especies exóticas invasoras, el 630 del 2013, del 2 de agosto creo que es, no la establece como exótica invasora en la península, solamente la establece como exótica invasora en Canarias. Aún así, el daño que hace sería para considerarla perjudicial para los ecosistemas.
Otra de las especies que pertenecen al género de la gramínea, a la familia de la gramínea y que se ha utilizado muchísimo porque las inflorescencias tienen colores así bastante vistosos, se llama rabo de gato porque tiene esa forma de rabo de gato. Son gramíneas que tienen una altura aproximadamente de medio metro, no es una gramínea especialmente grande, y se conoce como Penicetum cetaceum. Esta es considerada exótica invasora para toda España. Si la veis aquí, en esta misma foto son aceras llenas. En el Cifea se plantaron unos cuantos y ahora está prácticamente todo el Cifea lleno. Es una planta que se reproduce muy fácilmente, muy rápida, muy rústica, o sea, crece prácticamente bajo cualquier, ya la estáis viendo ahí, entre el cemento y el adoquín de la acera, ahí está creciendo, o sea, está ocupando muchísimos ecosistemas que no deberían de tenerla. La última de las especies que pertenecen al género Gramínea, que vamos a ver al género, perdón, a la familia de las Gramineae, es la Cortaderia selloana. Esta se llama plumero de la Pampa, porque su origen, plumero argentino, su origen está en Sudamérica, y es una gramínea que puede alcanzar una altura de 2,5 metros. Estamos hablando de una planta bastante grande en jardinería. Se utilizaba mucho en jardinería en los años 90, 80, 90 por su gran vistosidad del plumero. La gente los recogía y los guardaba en casa y los ponía en jarrones en casa. O sea, realmente es una planta bastante vistosa, pero también está considerada como exótica invasora. Por lo tanto, le ponemos 3 calaveras en su ficha. Y podéis pensar, qué pesado Miguel Ángel con el tema de la exótica invasora, pero para que veáis un ejemplo, esta fotografía es pues la orilla de una carretera en Asturias. Fijaros el desplazamiento tan brutal que produce, esta es la cortaderia, el plumero, el desplazamiento tan brutal que produce de otras especies autóctonas y cómo puede llegar a modificar el medio y al final suponer también un problema de medioambiental. Por lo tanto, estas especies prohibidísimas en su uso en jardinería.